Pues bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os vengo a enseñaros cómo restaurar un ordenador. ¿Por qué hacemos esto? Pues bueno, si vuestro juego está empezando a ir a pedales y veis que no os dan los FPS, pues lo mejor que podéis hacer es probar a restaurar vuestro equipo. Es que si lleváis más de un año con ese ordenador y no habéis hecho un reseteo, es conveniente que lo hagáis, porque así toda la caché del ordenador se libra y podemos pues hacer que nuestro juego vaya mucho mejor, más fluido y sin input lag. Esta operación a la gente le da mucho miedo, pero no hay que tener miedo alguno, porque todos los archivos que queramos guardar y no queramos perder en esta restauración, lo que tenemos que hacer es coger un disco duro, meterlos en ese disco duro, esos archivos que no queramos perder, por ejemplo vídeos, imágenes, lo que sea que no queramos perder, lo guardamos en el disco duro y luego ya lo volvemos a meter en el ordenador. Dicho esto, vamos a proceder con el restauro. Lo primero que todo, antes de resetear el ordenador, es asegurarnos de que tenemos todo guardado, todo lo que querramos guardar y no perder, lo tenemos guardado en un disco duro o algún sitio seguro. Cuando ya estemos seguros de que no nos falta nada, vamos a proceder a ir abajo a la izquierda, al cuadradito de Windows, y le vamos a dar al botón de inicio apagado. Vamos a mantener la tecla Shift en nuestro teclado y vamos a hacer clic en reiniciar. Nos aparecerá una pantalla azul diciendo que esperemos. Y ahora nos van a dar unas opciones. Estas opciones son apagar el equipo, continuar, usar un dispositivo para recuperar Windows. Lo que queremos hacer es ir a solucionar problemas. Aquí nos aparece restablece este equipo. Le damos a ese y queremos quitar todo. Queremos quitar todos los archivos personales, las aplicaciones y la configuración. Queremos borrar todo para que se quede limpio. Le vamos a dar y va a proceder a reiniciarse el ordenador. Ahora se está preparando y bueno, aquí se va a quedar aquí cargando hasta que restaure y configure Windows del todo. Restablecer este equipo. ¿Cómo quieres instalar Windows? Pues queremos reinstalar Windows desde este dispositivo. Queremos restablecer todas las unidades de nuestro equipo. Si tenemos algún disco duro, más de un disco duro en nuestro ordenador, queremos resetearlos todos. En esta opción queremos quitar solo nuestros archivos, porque nos queremos quedar con este PC. Si vais a reciclar este ordenador, pues limpiad toda la unidad, pero queremos quitar solo nuestros archivos. Cuando estemos seguros, le vamos a dar a restablecer, aseguraros de que tenéis todos los pasos bien, todo lo que queráis tener y no tener, y le vamos a dar a restablecer. Y nada, aquí tenemos que esperar a que esto se ponga a 100, el restablecimiento de PC, se reiniciará algunas veces y cuando se acabe de restablecer, pues tendremos que ir configurando Windows paso a paso. Pues ahora cuando se haya reseteado el PC, se volverá a reiniciar, probablemente se reinicie unas cuantas veces ahora cuando nos pida que configuremos el nuevo equipo. Y bueno, a seguir esperando un poco. Se está instalando Windows ahora, tu PC se reiniciará varias veces. Una vez se ha reiniciado unas cuantas veces, nos aparecerá esta pantalla. ¿Deseas continuar con el idioma seleccionado? Elegimos español, sí. Y ahora nos va a aparecer esto de Cortana, que no queremos saber nada de estas mierdas de Cortana, ni la cuenta de Windows, ni nada. No queremos iniciar sesión con Windows porque eso es una caca. Me gustaría de hecho quitarlo incluso, pero no me deja, así que nos lo tendremos que tragar, pero vamos, que no quiero saber nada de estas cosas. Vale. Sí, la región España, elegís ahí vuestro país, el que sea. Mi distribución de teclado española, sí. Una segunda distribución de teclado, sí, queremos agregar la inglesa porque mi teclado tiene algunas partes en inglés. Vamos al siguiente. Quiero utilizar la distribución
español. Vale, ahora si tenéis Windows 10 os aparecerá un contrato de licencia, bla bla bla, lo aceptamos, vendemos nuestro alma. Pues una vez llegados a esta pantalla nos pide que agreguemos una cuenta. En algunas veces nos pide que no nos da otra opción, tenemos que iniciar sesión o crear una cuenta en Microsoft, y otras veces nos deja iniciar sesión poniendo nosotros nuestra propia contraseña de ordenador o lo que sea. Aquí voy a tener que iniciar sesión porque no me da otra opción. Luego desvincularé la cuenta de Microsoft de este ordenador porque no la quiero tener vinculada, porque no me gusta y solo trae cosas malas. Así que voy a iniciar sesión. Nos pide que creemos un pin, así que le vamos a dar a crear un pin y le ponemos una contraseña con el pin. Le damos a aceptar y continuamos configurando el ordenador. No queremos compartir nuestra ubicación, no queremos encontrar nuestro dispositivo, solo vamos a dar los datos necesarios, no los opcionales. No queremos nada de manuscritos y escritura, ningún dato de diagnóstico porque no queremos que nos esté molestando el ordenador todo el rato, ni de publicidad tampoco. Y vamos a dar a esto omitir. Queremos configurar nuestro ordenador a nuestra manera. Le vamos a dar a esto a no gracias, no queremos abrir nuestro ordenador del móvil. Esto si lo queréis hacer vosotros, os lo ponéis vosotros, pero no lo recomiendo. Le doy a rechazar en esto. No nos importa Xbox y no queremos que Cortana haga nada. Pues una vez ha terminado, esta es nuestra pantalla. Tenemos aquí nuestro nuevo Windows configurado. Ahora lo personalizáis a vuestra manera, quitáis de aquí de la barra las cosas que no queráis utilizar. Pues bueno, hacéis vuestras cosas y es un Windows nuevo. Lo primero que tenéis que hacer cuando lo tengáis, yo lo que os recomiendo es, bueno, quitar mierdas de estas de botón de Cortana y búsqueda. Estas cosas, bueno, yo las quito porque no me gustan. Os vais a ir a Microsoft Edge y le vamos a dar a no cerrar sesión, continuar sin estos datos, no permitir, no queremos nada de Microsoft Edge. Lo primero que vamos a hacer es buscar un Google Chrome o el navegador que queráis tener, navegador Google Chrome, y le vamos a ir a descargar, porque el Edge es una basura. Y ahora en cuanto descarguemos Google Chrome, a ver si me deja. Vale, ya está aquí. Abrimos el setup de Chrome, iniciamos nuestro instalador. Y en cuanto instalemos Chrome, lo siguiente que vamos a hacer es añadir los drivers de nuestra tarjeta gráfica para que podamos jugar a los juegos con el mejor rendimiento. Empezar, iniciar sesión. Bueno, me va a tocar iniciar sesión. O puedo ir a Google sin iniciar sesión. Luego ya iniciáis vosotros sesión, os lo voy a enseñar. Lo que tenéis que hacer es buscar All Nvidia Drivers. Le damos a aceptar. Nos vamos a ir a esta página de aquí y vamos a buscar nuestra tarjeta gráfica. Aquí la mía es la GeForce 10 Series. Elegid la que tengáis, la 1070. Y aseguraos que vuestro sistema operativo está puesto en los Windows 10 64 o 32 bits. Lo que tengáis vosotros, porque si no os va a dar error al instalarlo. Le vamos a ir a buscar y vamos a ir al controlador Game Ready, GeForce Game Ready. Este de aquí, le vamos a descargar, le vamos a descargar ahora y vamos a esperar a que se nos instale. Pues ya se ha instalado, le damos a crear acceso directo y a ejecutar Nvidia GeForce Experience. Le damos a las dos casillitas y ahora que se nos abra el GeForce Experience. Y bueno, nos va a pedir que iniciemos sesión, así que voy a iniciar sesión. Una vez iniciemos sesión ya en GeForce Experience, nos vamos a ir al apartado de controladores y vamos a descargar la última versión. En mi caso, pues ya la tengo instalada.
En mi caso, la última versión ya está instalada, aunque aparezca esta, que es un bug. Yo le doy a descargar y se descarga, pero nunca acaba, o sea, que está mal hecho, está bugueado. Y hasta que no salga otra actualización nueva no se va a quitar. Y bueno, ahora dirigíos a abrir el juego. A descargaros el juego, el Fortnite, y vamos a proceder a instalarlo. Pues abro Google Chrome, me voy a buscar a Fortnite, descargar. ¿Qué dices? Ya está. Instalamos el instalador de Epic Games, le damos a instalar, le damos a que sí. Pues nada, cuando tengamos nuestro Epic Games abierto, iniciamos sesión con lo que querramos iniciar. Le voy a dar a iniciar sesión después, porque primero voy a ir a la tienda, voy a ir a buscar Fortnite y lo voy a añadir a la biblioteca. Si me deja. Si no me deja, pues tendré que iniciar sesión. ¿Tengo que iniciar sesión? Pues tengo que iniciar sesión. Vamos a iniciar sesión. Pues nada, le damos a instalar Fortnite, pero antes de instalarlo le voy a dar a opciones y le voy a quitar las texturas en alta resolución, porque así nos ahorramos 8 GB del juego y va a hacer que vaya mejor. Le damos a aplicar, instalamos, elegimos dónde lo queramos instalar y le damos a instalar y le damos a que sí, y ahora esperamos a que se instale el juego. Pues nada, una vez instalado Fortnite lo abrimos y nos vamos a la pestaña de ajustes y aquí pues bueno, ponéis la tasa de refresco que querráis, lo ponéis en pantalla completa, eso aseguraos de que está así. Y bueno, bajamos aquí, anti-aliasing lo desactivamos, distancia de visión media, sombras desactivado, texturas media, esto lo desactivamos, esto desactivado, desenfoque de movimiento no, mostrar FPS sí, esto lo cambiamos al modo rendimiento, renderizado de subprocesos sí, porque tenemos más de 5 núcleos en el procesador, y Nvidia Reflex en potenciador plus. Le damos a aplicar, confirmar y reiniciamos el juego. Lo volvemos a abrir, el Fortnite, y ya lo tendremos configurado en modo rendimiento y debería irnos mejor que antes. Pues bueno chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros, utilizar el código ONYX en la tienda de Fortnite, y si tenéis alguna duda, ponedmela por los comentarios. Y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.